Estamos aquí nuevamente para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Doy gracias a Dios por todos aquellos que nos acompañan. Enviamos un saludo desde Jacksboro, Texas. Desde Jacksboro, Texas, en el amor del Señor, a todas las congregaciones de Casa de Oración y todos aquellos que nos escuchan. Que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Le invitamos a que junto con nosotros estudiemos la palabra de Dios. Y a la congregación les digo, ¿qué les parece si nos ponemos en pie para leer la palabra de Dios, mostrando una reverencia ante su palabra? No porque sea fuerzas, hermanos, sino por ese privilegio que Dios nos da de que Él nos habla al corazón a través de la Escritura. Y dice, los invito a abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9. Y el título de esta predicación, para que vaya acomodando su corazón, ¿para dónde va esto? Es hablamos de lo que sabemos. Todos hablamos de lo que sabemos y obramos de lo que somos. Tarde que temprano sale lo que está dentro de nosotros, y hoy vamos a hablar de lo que es el carácter y la personalidad de cada uno de nosotros. Y qué es lo que el Señor nos quiere mostrar el día de hoy. Dice la palabra del Señor como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas, estoy en Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hablemos con el Padre. Señor, gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de estudiar tu palabra, Señor. Prepara los corazones, Señor, de todos nosotros, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Yo me dispongo, Señor, a ser una herramienta tuya, Señor. Usa mis labios, mi corazón, mi mente, Señor, para que nos hables, Señor, al corazón, Señor. Habla nuestro espíritu, Señor. Habla nuestra alma, Señor. Ayúdanos a corregir, a cambiar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Tomen asiento. La Biblia registra que este hombre llamado Saulo de Tarso, y que más adelante se convirtió en ese hombre de Dios, usado por Dios, llamado Pablo, ese hombre de terciopelo, pero también era ese hombre que defendía las verdades del Evangelio, las doctrinas esenciales, que era un hombre de conocimiento, que tenía conocimiento de las escrituras en el Antiguo Testamento, y él mismo da testimonio que él era en el libro de Filipenses capítulo 3, él dice que él era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Habla de aquellas personas que tenían el conocimiento, que se habían preparado, habían estudiado, pero que estaban siguiendo una religión. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, porque él conocía lo que era el Antiguo Testamento, pero le faltaba la revelación del Nuevo Testamento. Obviamente que para ese tiempo todavía no conocía, no estaba el Nuevo Testamento. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Es decir, un hombre con conocimiento, con intelecto, de tal manera que vemos cómo cuando él escribe sus epístolas están tan llenas de conocimiento, de una forma que traza la palabra como debe de ser. Una persona que sabe discernir quiere decir que sabe trazar la palabra como debe de ser, como que divide esto y aquello y lo acomoda donde debe de ser. Obviamente él estaba inspirado por Dios, pero recuérdate que en la Biblia están dos factores: el factor humano, que es
que somos el instrumento de Dios para hablarnos a nosotros los hombres. Pero también está el factor divino, que toda la inspiración de la palabra de Dios es dada por Dios. Quiere decir que concuerda y que es el corazón de Dios plasmado en este libro, y obviamente escrito por un hombre. Es decir, este hombre tenía un conocimiento, un intelecto, tenía dones, habilidades humanas, pero un carácter fuerte. Leamos con entendimiento y transportémonos a ese momento. Se imagina que él se presenta, dice que pidió cartas para las sinagogas de Damasco, dice que vino al sumo sacerdote. Y se puede imaginar el respirar amenazas. ¿Sí recuerda cómo usted se enojaba o cómo se enojan sus niños cuando hacen berrinches? Está enojado, es más, no se puede ni controlar él mismo como niño, o tal vez usted o yo no nos podamos controlar porque manifestamos un enojo. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice que Saulo, respirando aún amenazas, quiere decir que él estaba enojado. Y dice amenazas de muerte. Y obviamente que había un causante. Dice muerte contra los discípulos del Señor. Ahora recuerde que cuando se levanta la persecución, no era tanto con las personas, sino lo que estaba detrás de las personas. En este caso, el concepto de la verdad, que es Cristo Jesús. Cuando dice, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino. ¿Se fija cómo camino lo menciona con C mayúscula? Mostrando lo que es lo que yo enseñaba del libro de Hebreos esta semana, mostrando que no es cualquier camino, es el único camino, el único medio de salvación para llegar al Padre. Dice, de este camino los trajese presos a Jerusalén. Bueno, vemos de que este hombre, pues conocemos la historia, para no entrar en todo lo que es la escritura, pero dice la escritura que él yendo de camino, Jesús se le aparece. Y vamos a ver de que dice que cayó postrado por la visión, que de hecho quedó hasta cegado, y que escuchó la voz cuando le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso cuando se ponen en contra de usted, no es en contra de usted, porque recuerde de que detrás de esa persona que lo puede perseguir está el engañador, está Satanás. Entonces dice que soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Muy bien, aquí Saulo, en este momento todavía Saulo, él estaba mostrando un coraje. Él tenía conocimiento, ya leíamos de que dice, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a la ley perseguidor. Entonces, pero estamos hablando de lo que conocía. Y todos tenemos conocimiento de algo. Este hombre habla de que tenía un carácter fuerte. Y así se conoce, le digo fuerte, entre comillas, porque siempre que usted ve una persona que es enojona, es que es de carácter fuerte. ¿Sí lo ha escuchado? O le han dicho, no, es que tienes carácter fuerte. Yo recuerdo cuando estaba en una compañía trabajando, pues yo no conocía del Señor, y que en ese momento, bueno, pues actuaba conforme a mi naturaleza. ¿Qué es eso? Bueno, tal vez un carácter fuerte porque había personas que dependían de mí, de las órdenes que yo daba. Y cuando yo daba órdenes tenía que mantenerme fuerte. Pero eso me estaba llevando a la arrogancia, prepotencia, autoritarismo, todo lo que implica todo eso. ¿Por qué? Por esa posición. Sin embargo, yo me justificaba, es que si no lo hago se me van a subir ellos, se me van a montar arriba, o me van a querer mandar ellos. Y yo me decía tener un carácter fuerte.
Y llegaba y imponía. Tanto así de que pues me daba cuenta porque llegaba y todos corrían. Porque ahí viene el jefe, y corrían o se quedaban callados. Seguramente estaban hablando de mí, ahí vienen, y les aparecía y corrían todos. Bueno, estaba evidenciando un carácter fuerte. Y no faltaba quien me dijera, no, es que así debes de ser, porque eres el jefe. Pero vamos a ver qué es lo que significa un carácter fuerte. Dice aquí que la escritura que Saulo respiraba amenazas, evidenciando un enojo, cólera, que es una de las características que evidencian nuestro carácter. Nuestro carácter es lo que somos, hermano. Ahorita lo voy a explicar. Una persona puede abrirse puertas por el conocimiento. Vemos cómo Saulo llegó hasta la presencia del sumo sacerdote, porque por el conocimiento que tenía. Fariseo de fariseo, dice hebreo de hebreos. O sea, él alcanzó a llegar porque por el conocimiento que tenía. Y muchos pueden llegar a una posición, tal vez en una empresa, en una iglesia, por lo que conocen, por los talentos o dones que puedan tener, tal vez en la música. Y no estoy hablando del hermano, no. Estoy hablando del carácter, de los dones naturales que pueda tener una persona. Tal vez te está abriendo puertas para ser el líder ahí en la comunidad, en el vecindario, o te digo, en la empresa, o inclusive en el ámbito familiar, donde se está desenvolviendo entre los hermanos y puede llevar, aunque sea el más joven, llevar esa dirección por los dones y talentos. Los dones, inclusive los dones ministeriales que Dios nos da, de lo cual nos habla 1 Corintios capítulo 12, nos puede abrir puertas, pero el carácter no las cierra. ¿Por qué? Porque reaccionamos mal, porque podemos usar un autoritarismo y abusamos. Viene la jactancia, la prepotencia, y eso nos puede llevar a cerrar puertas. Y ya no va a importar los dones que tú tengas, los talentos. Tal vez dirán, es que toca muy bien, canta muy bien, predica muy bien, enseña muy bien. Pero nuestro carácter nos puede cerrar las puertas. Por eso, y puede decir, es que es de carácter fuerte. Y vamos a entender hoy. Tal vez por su carácter le cerran las puertas. Esto usted lo puede evidenciar o lo puede ver, por ejemplo, cuando escucha de un artista. Tal vez un artista, un músico, puede ser un actor de cine, que usted los ve y hasta la gente les aplaude donde quiera que se presentan y todo eso. Pero resulta que ya lleva 2 o 3 mujeres. ¿Esto qué evidencia? Fidelidad, nada de eso. O gente que puede tener por ejemplo, un actor, un cantante, o algo que entre comillas se puede decir famoso, puede llegar a una posición, pero llega a un restaurante y luego trata al mesero, tráeme las cosas así, rápido, ¿qué no sabes quién soy yo? Y tal vez hasta el mesero estaba esperando para que le firmara algo. Después lo ve, no, ¿qué me va a firmar? Con que me firme la cuenta, ya para que se vaya. Pero es porque el carácter nos puede cerrar las puertas. Tal vez, mire, hay 7 formas, son 7 características que definen el carácter, la personalidad, el enojo, lo que es la ira, el cólera. También está el ser apático, el ser melancólico, sentimental, apasionado, misericordioso, amoroso, nervioso, que son algo que lo que define el carácter de la persona. Ahora, tal vez puede ser un deportista, una persona que se caracteriza porque tal vez es el campeón o se ganó el título del goleador del año, pero llega a un lugar y quieren que le firmen un autógrafo y no, muy déspota, y eso le cierra las puertas. Miren, yo recuerdo una ocasión que me decía mi esposo, es que tienes que darte cuenta. O sea, espero y me explique con esto que voy a decir. Es que ya no eres cualquiera. Y no está diciendo de que
que me comporte como cualquiera, sino la responsabilidad que llevo como pastor. Cómo hablo, cómo me dirijo, inclusive cómo me visto. Ahí está mi esposa, ponte la corbata, ponte esto, quítate eso. ¿Por qué? Porque me está enderezando y me está ayudando, por eso me ayuda idónea. Ahora, mire esto, de que una figura pública, por eso son figuras públicas, porque la gente le sigue. Como pastor, obviamente, el pastor va enfrente y las ovejas vienen atrás. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Digan amén. Ese es el concepto del pastor. Entonces, conforme es el pastor, conforme va a ser la congregación, tarde que temprano. Después se van a vestir como el pastor, van a hablar como el pastor, se van a mover como el pastor, van a predicar como el pastor. Yo predico como Chuy, y no porque diga que repite lo mismo, sino que aprendo de él, porque todos aprendemos en formas repetitivas. ¿Me explicó? ¿Y aprendemos de quién? De Jesús, que nos muestra su carácter, cómo él manejó el enojo, cómo pudo lidiar con todo esto. Tal vez puede ser un político. ¿Cómo caracterizan a los políticos? Bueno, prepotentes, con guardaespaldas, con que dicen y no dicen nada. Tal vez un empresario, puede ser un buen empresario, puede ser un buen trabajador en la empresa. ¿Qué dices tú? No hay otro trabajador como él, pero nadie quiere trabajar con él. ¿Por qué? Por su carácter. ¿Sí? Igual en la iglesia. Sí, pues toca el servicio, el aseo. Yo voy solo mejor, porque no quieren con el compañero que les tocó. ¿Sí? Ahora, el carácter es el sello impreso que nos define, hermanos. El carácter, mire, cuando usted escucha, por ejemplo, cuando se trata del divorcio, que van con el juez, ¿cuál es la razón por la cual se quieren divorciar? Por diferencia de caracteres. ¿Qué es eso? El carácter habla de lo que estamos impresos, es el sello que llevamos. Por ejemplo, carácter es, por ejemplo, cuando usted usaba las máquinas de escribir, esas que llevan las teclas, esas se llaman caracteres, porque aprieta y se imprime esa tecla, esa letra en el papel. Por ejemplo, carácter también es cuando sellan a un animal, por ejemplo, a un buey, para que marque y defina de quién es. Y nosotros, como seres humanos, venimos acarreando el carácter del hombre caído, nuestra vieja naturaleza que heredamos de nuestros padres Adán y Eva. Por eso pecamos. ¿Por qué? Porque eso nos define. Las personas no tienen otra alternativa más que pecar, porque esa es nuestra naturaleza humana. Sin embargo, cuando conocimos de Jesús, oímos de Jesús, creímos en Jesús, nos arrepentimos delante de Jesús, pedimos perdón al Padre, el Señor nos hace nacer de nuevo y forma un carácter nuevo en nosotros. Por eso es imprescindible, es necesario nacer de nuevo. Ahora voy explicando todo esto. El carácter es la manera que la persona reacciona habitualmente. Déjeme le digo esto, no es de que, por ejemplo, una persona se puede enojar, pero no porque se enojó y le dicen el enojón. No, le dicen el enojón porque habitualmente, ya lo hizo un hábito, es su conducta, es su carácter a final de cuentas, porque es el enojón, es la renegada, porque nos define como, hablamos de lo que sabemos, pero obramos conforme a lo que somos. El mentirosillo, ¿cómo reacciona? Pues con las mentiras. ¿Sí? No quiero decir nada, pero tarde que temprano va a salir lo que estamos llenos por dentro. Entonces, es la manera que la persona reacciona habitualmente frente a una situación que se le presenta. Mire cómo, por ejemplo, Moisés, que se conoce y la Biblia registra que era el hombre más manso de la tierra. Llegó un momento que se enojó y golpeó la roca cuando Dios le dijo, háblale a la roca para proveer agua en el desierto. Él se enojó y pagó las consecuencias al no entrar a la tierra prometida. Sin embargo, no se conoce a Moisés como el enojón,
sino que la Biblia registra el hombre más manso de la tierra. Entonces, pero lo que hacemos habitualmente, eso sí nos define nuestro carácter. Por ejemplo, como dije, un artista, un deportista que son enojones, son prepotentes, eso los caracteriza. Y no estoy diciendo que todos sean así tampoco, ¿no? Porque la humildad no se define por la profesión, ¿no? Sino por lo que está lleno el corazón. Y aquí Saulo evidencia su carácter con enojo. Dice que respiraba amenazas, con cólera, impaciente, intolerante, respirando amenazas. Y como ahorita decía, ¿cómo están los niños cuando se enojan? Quiero mi platito, o no, y te dicen, ya quiero mi teléfono. Pues tanto así de que ya le saben más que el papá. Hola. Y muestran su enojo, su berrinche. Estaba viendo no sé si quién me lo mandó, si mi esposa o alguien más, uno de los pastores, y que le hacen a un niño una pregunta: ¿cómo estás? Y él dice, feliz. No sé si lo han visto. ¿Por qué estás feliz? Porque no estoy enojado. ¿Por qué? Ahora, le preguntaríamos a Saulo de Tarso, ¿cómo estás? Enojado. ¿Por qué? Porque no estoy feliz. ¿Qué es lo opuesto a la felicidad? El enojo, ¿no es cierto? Al menos parte. La inconformidad. No estoy conforme como estoy. No estoy conforme con lo que tengo. No estoy conforme con la situación. Y muestran su enojo. Y sacan y lo evidencian con las palabras, con las acciones, rompiendo cosas, aventando cosas. Y sale lo que está dentro. La personalidad puede definirse como el conjunto de características o rasgos psicológicos que describen la forma de ser de la persona, determinando su comportamiento. ¿Explíquemelo, pastor? ¿Sí? Quiere decir que no importa qué tanto sepamos, al final vamos a obrar conforme de lo que somos, tarde que temprano. Por eso necesitamos ser cambiados. No de mente, porque de mente pues vas a la escuela y te enseñan, pero seguirá saliendo lo que está dentro de tu corazón. Como Saulo tenía conocimiento, sin embargo eso no cambiaba su carácter. Tarde que temprano salía lo que estaba lleno. Como podemos hablar de los políticos, pues por algo llegaron a la política, tal vez por una carrera política o delictiva, dirían otros, pero llegaron ahí. O un artista que se preparó en canto, en actuación, o sea, eran personas capaces, pero al final de cuentas salía lo que estaba lleno, o sea, su carácter salía a relucir. Quiere decir que, bueno, por eso necesitamos ser cambiados, no de mente, sino de corazón. Ahí es donde está el asentamiento del ser humano, el corazón, hermano. Y no estoy hablando de lo que es el órgano que bombea la sangre, sino el corazón, el ser interno, ese yo, ese verdadero yo. Porque el verdadero yo no es el que está aquí parado enseñando, sino el verdadero yo es el que actúa conforme a lo que soy por dentro, de acuerdo a las situaciones que me están rodeando. Cuando está una tentación, cómetelo, róbatelo, llévatelo. Y digo, pues sí, y ya salió que lo raterillo, lo mentirosillo, de todo salió. Puede ser algo espontáneo, que en lo cual nos arrepentimos y no hay problema, Dios nos perdona. Pero ¿qué si lo hacemos habitualmente? Pues salió a relucir lo que éramos. Por eso es imprescindible nacer de nuevo conforme a la semejanza de Cristo, para ser semejantes a Cristo. ¿Cómo es esto? Bueno, el mismo Señor Jesucristo enseña en Juan capítulo 3, dice, ¿qué es de la carne? Carne es. Esa es su naturaleza, que pecadora. Mas el que es del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir, una nueva naturaleza tiene, un nuevo corazón tiene. Dios decía,
quitaré ese corazón de piedra y pondré uno sensible. ¿Sensible a qué? ¿Para ser llorón? ¿Para ser todo el tiempo triste? No, sensible a la voz de Dios, para ser cambiados, transformados. Recuerden que Jeremías nos enseña de que la vasija, que el alfarero formó la vasija, pero la vasija se echó a perder sola. Y dice que la deshizo y la volvió a hacer de nuevo. ¿Cómo estaba nuestro corazón? Nosotros nos deshicimos solos, porque nosotros decidimos pecar voluntariamente. Entonces, Dios nos forma como una vasija nueva, conforme a Él le pareció. ¿Conforme ahora a qué? A Cristo. Dice que todo lo que nos pasa es para bien. Esto es conforme a los que fueron llamados, para ser formados a la imagen de Cristo. Un nuevo corazón, una nueva personalidad, un nuevo carácter. En Lucas 9:54, ahí espérenme, de hecho terminé aquí en esta escritura, si gusta apuntarlo, habla cuando Jesús dice que iba a ir a Jerusalén, pero iba a llegar a una región de Samaria, e envió a sus discípulos para que le preparasen lugar. Esto significa que llegaron ahí y preparen lugar porque viene el Señor. Ya conocían de Jesús, sin embargo fueron rechazados, fueron expulsados. Y cuando vinieron y le dieron la noticia a Jesús, dos de sus discípulos, dice, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? ¿Qué tenían ellos? Conocimiento. ¿Por qué? Porque dicen, como hizo Elías y los consuma. Ellos tenían conocimiento de lo que había pasado, lo que nos enseña en el Antiguo Testamento, cómo Elías, cuando venían a buscar a Elías, dijo, profeta de Dios, si soy profeta de Dios, que los consuman. Los consumían. Entonces, el hecho es de que ellos tenían conocimiento, como lo tenía Saulo de Tarso, tenían conocimiento. Sin embargo, cuando Jesús los escuchó, los reprendió. Entonces, volviéndose él, les respondió, volteando a ver a los discípulos, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Se te ha olvidado la misericordia, la compasión, la humildad, la mansedumbre. Ellos reaccionaron ¿con qué? Con enojo. Es que no están aceptando a mi Señor. Cuando tú vas y predicas el evangelio y te rechazan, recuerda que no te están rechazando a ti, sino al que te envió. Mi trabajo es compartir del evangelio. Ya, tú decides. Ahora, en 2 Samuel capítulo 16 habla cuando el rey David salió huyendo porque Absalón le había dado el golpe de estado, y tanto así de que salió huyendo junto con sus criados. Y en ese momento dice que iban de camino y dice que fue maldecido por un hombre llamado Simeí cuando salía huyendo de su hijo Absalón. Y Simeí era descendiente del rey Saúl y le decía, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, y aún le apedreaba, le aventaba piedras. Y en el versículo 9 dice así, entonces Abisaí, hijo de Serbia, dijo al rey, ¿por qué este perro muerto maldice a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le cortaré la cabeza. ¿Qué estaba actuando? En un enojo por las circunstancias que le estaban rodeando. ¿Quién es este? Porque ya estaba insultando. Por eso, mire, tarde que temprano, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Hablamos de la abundancia del corazón. Dice, te ruego que me dejes pasar y le cortaré la cabeza. Y el rey le respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Serbia? Estos hombres, hablando de el general, que más adelante, uno de los generales, pero habla de este
Abisai, hijo de Zerbia, mostró su enojo, así como lo hizo Saulo de Tarso, respirando amenazas. ¿Por qué digo esto? Porque en ellos era un hábito ya. Porque vemos más adelante cuando el rey regresa a Jerusalén, el que lo había insultado, Simeí, va y se postra y le dice: pues haz conmigo lo que tú quieras, te fallé, o sea, yo fallé, yo reaccioné mal. Ahí vemos un arrepentimiento. Y estaba el otro hijo de Zerbia y dijo: hay que acabar con él. Y voltea otra vez el rey y le dice: ¿qué tengo contra ustedes, hijos de Zerbia? Porque, pues, como diría Jesús más adelante, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Estos hombres mostraban un celo por Dios en su conocimiento, pero estaban mostrando su carácter, como lo hizo Saulo, un carácter fuerte, dirían algunos. Mire, cuando yo veo así en el teléfono o en YouTube, así, cuando hay cristianos tal vez bien intencionados, pero bien errados, que se ponen a quebrar imágenes del catolicismo, a hablar mal de uno, de otro, que inclusive entre los mismos cristianos, y eso da vergüenza, en verdad, da vergüenza, porque a eso no nos llamó el Señor, sino a predicar el Evangelio. Predica el Evangelio y las absurdidades, las herejías salen a brote. Dice la Escritura, dice: todo aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe y delira. ¿Por qué? Porque la verdad se comprueba con la misma verdad. Y la manera que nos podemos dar cuenta de la mentira es a través de la verdad. Entonces, cuando alguien se pone en un celo que tenga por Dios, vamos a decir: es que vamos a defender el Evangelio y vamos a hacer una marcha contra las que están a favor del aborto, del homosexualismo. No, predica el Evangelio. Porque dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales ni terrenales, sino poderosas en Dios. Hablando de nuestra milicia, que es conceptos, ideas, lo que está en el Evangelio, derribando argumentos, pensamientos. Pues que yo soy de los mormones, yo de los testigos de Jehová, yo del católico, de la virgencita, yo que de los budas, yo. La palabra de Dios penetra y divide el alma y el espíritu, porque en el alma está el conocimiento, el entendimiento, las emociones y la voluntad. Pero te habla primero al espíritu, porque el espíritu es el que está muerto, y le habla como a Lázaro: sal fuera. Y Lázaro escuchó, y así estábamos nosotros, muertos espiritualmente, y nos habla el espíritu, y al mismo momento lo transmite al alma, para que no seas lavado de coco, sino que entiendas con un entendimiento, con tu raciocinio: es verdad que he pecado, he violado los mandamientos de Dios, para que produzca en nosotros un arrepentimiento y nos convirtamos al Señor. Bien, está bien fácil la ecuación, pero a veces que nosotros complicamos haciendo: vete por aquí, vete por allá, y haz estas mandas, haz esto, y no. Un hombre o una mujer que es de pocas pulgas, dirían ahí en mi rancho, que se enoja y reacciona violentamente, dice la gente: es que es de carácter fuerte. Y algunos lo definen como valentía, como son valientes. No, estos se ponen ahí enfrente de la basílica, estos se ponen enfrente de ahí del Congreso y protestan. ¿Se acuerdan de las marchas hace poquito? ¿Qué estaban mostrando? Una debilidad en vez de una fortaleza. No, débiles que reaccionan conforme a sus circunstancias. Es cierto que hubo una injusticia, pero más injusticia estaban cometiendo cuando estaban haciendo hechos vandálicos, cuando estaban rompiendo, saqueando negocios, mostrando que su humanidad, un bestialismo. Alguien diría: es que son valientes, así lo definen algunos, que defienden su causa. Algunos otros
les temerán. Algunos les tienen miedo por ese carácter fuerte que tienen, porque son impulsivos y lo manifiestan con violencia, aventando las cosas, destruyendo los platos, aventando las cacerolas, quebrando cosas, gritando sin ton y sin son, y gritando de un lado hasta el otro, como gente en una tienda que se enoja y hace su berrinche ahí. ¿Y por qué la mascarilla si yo soy libre en este país, la Constitución? Entienda. Algunos lo manifiestan golpeando, ¿cómo que dice Saulo? Respiraba amenazas. Y para traerlos más adelante, él confiesa, dice, y algunos yo los hice dudar. Dice que mataba a personas también, por el cual él se sentía mal. Pero siguió en la misma conducta, no. El mismo Señor Jesucristo, en el versículo 15 del capítulo 9 de Hechos, donde estamos compartiendo, donde tomamos nuestra lectura de base, dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes de los hijos de Israel. ¿Quién lo escogió? Jesús. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. La gente le llama un temperamento fuerte o de carácter fuerte. Miren, parte de lo que es el ser pastor, algo, lo que yo enseñaba el miércoles, es ser un mediador entre Dios y el hombre. Entiéndase que no a la salvación, porque hay un solo mediador en cuanto a la salvación, Jesucristo hombre, pero sí un mediador de parte de Jesús y de parte de Dios para enseñar, instruir, llevarlos al conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy siendo un mediador, porque no estoy leyendo mi libro, mi testimonio, sino la palabra de Dios. ¿Sí lo entienden? Okay. Y por otro lado, también soy un mediador, porque cuando vienen a pedirme oración, ¿qué es lo que hago? ¿Las cargo yo? Créanme lo que no. Yo duermo bien tranquilo con sus cargas, sin sus cargas. ¿Por qué? Porque lo que hago, mira, Señor, tú sabes que es mentirosillo, mentirosilla, y tú sabes que está bellito, mira que es mentirosilla, pero pues dale chance otra vez, ¿no? Y es lo que hago. Y créanme lo que duermo bien a gusto. Ahí está mi esposa. Pues nomás se acuerda y... Imagínense, ay, que la hermanita, ay, que el hermanito, ay, que el... No, yo enseño, usted decide. ¿Se imagina yo cargando todos ustedes? No. Y ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque soy un mediador solamente. Enseño, instruyo conforme a la voluntad de Dios. Pero parte, no solamente eso como mediador, sino que algo que define lo que es el pastorado. Dice que nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios. Déjenme le explico esto. Esto habla de ser misericordioso, porque nos ha hablado en lo que nos enseñan Hebreos de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, y algo que define al sumo sacerdote es el mediador, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Eso lo voy a estar enseñando de lo que estoy hablando ahorita del libro de Hebreos. Sin embargo, algo que define al sumo sacerdote es ser misericordioso, compasivo, y es lo que caracteriza a Jesús. Dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, parte de ese llamado que Dios nos da a los pastores, nos debe de, no es porque nacimos con eso, sino que Dios nos da esa gracia, esa capacidad para formar nuestro carácter a través de las tribulaciones, las circunstancias y los hermanitos y hermanitas que vienen con sus situaciones, para nosotros ser misericordiosos. Porque créanmelo, si usted hubiera venido antes conmigo,
Yo sin tener esa gracia, mire, yo corto cabezas. Y si no, pregúntenle a los que trabajaban conmigo. Yo cortaba cabezas. Y yo me decía, es que soy de carácter fuerte. Sin embargo, como pastor, mire, no soy solapador, sino lo que yo apelo es a la gracia de Dios, a la justicia de Dios, para que usted y yo corrijamos. ¿Cuántas veces no he escuchado? Y sáquelo de ahí, si yo fuera el pastor ya los hubiera corrido, ya hubiera sido esto, ya hubiera sido aquello. No. Mire, lo que pasa, lo que dijo Jesús cuando imagínense que Jesús está aquí, ustedes, sus discípulos, y resulta que le hablan de usted como la mentirosilla, o el chismoso, o el ratero, el idólatra, el esto, el aquello. Y Jesús, ¿qué dice? ¿Le dirían qué? ¿Le echamos fuego, oramos para que sean consumidos? Y Jesús dice, ay, no sabéis de qué espíritu sois. Lo que hace Jesús es de que Él dice, déjame trabajar con ellos. Lo que hace Jesús como el sumo sacerdote, como el intermediario, como el mediador, Él dice, mi padre plantó buena semilla, pero vino el enemigo y plantó la cizaña. Y diría el hermanito o la hermanita que los arrancamos. No. De hecho, Jesús me prohíbe que yo los corra, a menos que de plano se definan como el hijo de Judas, porque soy el pastor. Si viene un lobo, ¿qué debo hacer? Pues correrlo, ¿no? Pero el hecho es de que los cortamos, pastor, los le echamos fuera, cerramos la puerta y los a pedradas. No, al contrario, me dice, no, porque tú no tienes esa capacidad para discernir quién es trigo y quién es cizaña. Al contrario, predícales. Es lo que hago. ¿Qué soy pasarón? No. Apelo a la justicia de Dios para que Dios obre en sus corazones, para que corrijan, para que corrijamos y cambiemos. Amén. La escritura, cuando la gente llama, por ejemplo, a estas personas de carácter fuerte, dice, no, es que mira su carácter, es fuerte, se enoja pronto y empieza ahí con sus berrinches o quebrando cosas, haciendo cosas, pero en realidad solo están evidenciando un carácter débil. Y aquí es donde ya va a cobrar sentido. Un carácter débil, habla, por ejemplo, de aquellas personas que se irritan rápidamente. Habla de que cualquier cosa los hace explotar y permiten que las circunstancias los manejen y sale a relucir lo que somos cuando nos hacen enojar. Mire, entonces podríamos decir, entonces, ¿es malo el enojo, pastor? No. Dice el Señor, airaos, pero no pequéis. Ya tú sabes, deberías de saber qué es lo que debes de hacer con ese enojo, con esa energía que vas a gastar. Diría alguien, es que me haces enojar. No, te enojas porque eres enojón o eres enojona. Es que tú me haces gritar. No, es que eres una gritona o eres un gritón. Es que me haces quebrar las cosas. No, cada quien es responsable de lo que va llevando por dentro. Cada quien. Si usted permite que las circunstancias lo manejen, entonces anda a la deriva. Ahora, no quiere decir que seamos de palo y que no sintamos, no. Vemos cómo Moisés en un momento de ira, pues salió ese enojo, esa frustración, pero no dice que era un hábito para él, sino que reaccionó, como todos podemos reaccionar. ¿O usted no se enoja? ¿No? Sí. ¿Pastor no se enoja? Sí, me pregunté a mi esposa, a mis hijos. Sí. Ahora,
haces decir lo que no quiero decir. No, mijito, no, mijita. Dijiste de lo que estaba lleno por dentro. Si hay amargura, ¿qué sale? Amargura. Si hay codicia, ¿qué sale? Avaricia. Sale todo eso. Porque obramos de lo que somos. Es parte del título. Todo el problema del ser humano radica en el carácter, la conducta que define nuestra personalidad. Alguien diría, ok, pastor, ya me definió la circunstancia, ya definió ya me dio el diagnóstico. ¿Y la medicina, pastor? Bueno, la solución y la medicina es Cristo. Primero que le conozcamos. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de la lectura de la palabra de Dios. Para saber quién es Él y qué fue lo que hizo y el ejemplo que nos dejó. Después dejar que Él cambie nuestro carácter, cambiando nuestro corazón. Asumo que Dios ha hecho algo en su vida, hermano, hermana. Todos estamos en un proceso. Sin embargo, hay algunos que no se dejan tratar. No dejan que la mano de Dios entre para formar ese carácter nuevo. ¿Cómo es que vamos a permitir? Pues leyendo la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestro corazón. El verdadero carácter, los verdaderos caracteres fuertes, es aquel que soporta. Mire, aquí radica todo, hermanos. La esencia del mensaje es soportar. La fortaleza no se mide con la reacción, manifestándolo como lo diría el mundo, fuerte, con un carácter fuerte, respirando amenazas, con enojos, con berrinches. No, un carácter fuerte se define soportando. Que los hijos soportan, que las aflicciones soportan, que es soporta hasta que ya no puedas. Bueno, ese hasta que no puedas es porque Cristo te va a ayudar. Pero es soportar, hermanos. Soportar al iracundo, al enojón, tener paciencia unos con otros. Ahí es donde radica la fortaleza del carácter, hermanos. ¿Cómo lo mostró Jesús? Con un carácter fuerte. ¿Cómo? Soportando. Y de él aprendemos. Mire, si fuera budista yo les hablaba de Buda. Yo les hablo de Jesús, el cual él me dio ejemplo y dijo: aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Habla el verdadero carácter, es aquel que soporta. La fortaleza es aquel que soporta, que aguanta, que resiste, mostrando su fortaleza y de lo que está hecho. Y si usted está en Cristo, nueva criatura es. No vuelva a lo de atrás. Dice que no recibimos un espíritu de cobardía, sino de poder. Ahora sí puedo soportar. Amor. Amor para los míos, no. Amor para los que te persiguen. Amor por los que hablan mal de ti. Airaos, pero no pequéis. Soportar. Habla de, por ejemplo, un ejemplo, miren la vida de Moisés. En un momento de ira, él en su crecimiento, a los 40 años dice que le dio por ir a visitar a su familia de carne, de sangre, y dice que alguien estaba maltratando a uno de sus hermanos, el cual en un momento de enojo, de ira, obviamente porque él no conocía de Dios, conocía de los dioses de Egipto, ¿qué salió? Su personalidad, su carácter, y mató al egipcio. Y Dios, en su soberanía, Dios lo permitió para llevarlo al desierto, para tratar con él, porque de alguna manera él quería defender, pero sin conocimiento, sin conocer al Dios verdadero. De nada serviría que tú defiendas verdades absolutas de la palabra de Dios, como la Trinidad, como el nacer de nuevo, doctrinas que son esenciales, si no lo haces conforme a ciencia.
conforme a cómo nos da ejemplo Jesús, manso y humilde de corazón. Ahora, vemos cómo lo que es Moisés, dice que fue llevado al desierto por 40 años ahí. A los 10 todavía no estaba listo, a los 20 años todavía no estaba listo, a los 30 todavía no estaba listo, a los 40 dice que el ángel de Jehová se le apareció en una zarza y le habló: Moisés, detente. Y se detuvo. Quítate las sandalias de tus pies. Ella no cuestionó, ya estaba mostrando humildad. Tanto así de que dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra. Hay escrituras, no en la Reina Valera, sino en otras traducciones, donde nos habla que aún le jalaban la barba la gente. Es que tú nos sacaste de Egipto, y lo jalaba, y otro lo jalaba de acá, y su coscorrón, o como haya sido. Pero él era manso, no menso. Porque imagínense, se enfrentó a Faraón. Mire la vida de Saulo. En la vida de Saulo, más adelante que llega a ser Pablo, dice: Jesús le escogió para mostrarle cuánto iba de padecer en su nombre, para formar un carácter nuevo, para que ese respirar amenazas lo transformara en humildad y mansedumbre. En 1 de Corintios, capítulo 4, nos habla esto. Capítulo 4, versículo 9, dice así: porque, según pienso, está hablando Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Él está hablando como, vamos a decir, como el pastor, como el apóstol, pero está diciendo que a mí me tienen del malo, pero que Dios los tenga, que la gente los tenga por buenos a ustedes. Y no porque Él se esté menospreciando, sino vemos lo que dice hasta esta hora padecemos hambres, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Qué estaba haciendo él? Soportando. Antes no hubiera soportado, al contrario, perseguía, se hubiera defendido. Y lo que dice versículo 12, dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Es lo que nos enseña, nos da el ejemplo Pablo, cómo Dios había obrado en su vida. En 2 de Corintios capítulo 4 nos enseña algo más y nos dice, del versículo 6 en adelante, dice: porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Qué es lo que él hacía? Soportar. El cristianismo está ligado al sufrimiento, hermanos. Va pegado, usted no puede separar eso. Y el ejemplo nos lo deja Jesús.
Está ligado al sufrimiento, al dolor, y por eso muchos no quieren nada con el cristianismo. ¿Por qué? Porque saben de la persecución contra los cristianos, de la burla contra los cristianos, la familia, en el trabajo, en la oficina, con todo y así. Eso habla, muchos no quieren nada y otros desertan, apostatando y negando al que murió por ellos. Muchos empezaron bien, pero al ver la persecución se fueron al mundo, se fueron a seguir sus pasiones. Hay medidas para el dolor. Según estadísticas, habla de 10 puntos de dolor. Uno de los más insoportables, dicen que es el más fuerte, es el de los riñones. Es que es insoportable ese dolor. Pero también está, por ejemplo, el de dar a luz. Es el segundo y pues gracias a Dios que no fui mujer. El hecho de, bueno, las que son madres pueden dar testimonio, es que es algo doloroso. Bueno, inclusive la escritura lo dice, con dolor darás a luz tus hijos. Hay una medida de dolor. Sin embargo, nos habla, la Biblia nos registra de la vida de Jesús. Pero recuerde que nadie ha sufrido como Cristo Jesús. Dice que fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. Estoy hablando en Isaías 53, donde nos habla de que fue experimentado en quebranto. Se lo leo para que la Biblia corrobore lo que estoy diciendo. Dice la escritura, dice, despreciado y desechado, versículo 3, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. La vida del cristiano está ligada al sufrimiento. ¿Por qué? Porque ejemplo nos dejó Jesús. Entonces tengo que sufrir. Dice que es a través de muchas tribulaciones que entremos al reino de Dios. Ahora, el sufrimiento le puede venir también a un idólatra, a un homicida, a un homosexual, a todos ellos. Sin embargo, el sufrimiento que nosotros padecemos en el nombre de Jesús tiene un propósito, que es formarnos a la imagen de Cristo, el carácter. Como dije, la imagen es lo que está impregnado. Y ahora nosotros, Dios está trabajando en nosotros para impregnar la imagen de Cristo en nosotros. Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina del Señor, os trata como hijos. Quiere decir de que una persona que Dios ya empezó a obrar en él y que se ha convertido al Señor y que ahora tiene esa potestad, autoridad de ser llamado hijo de Dios, ahora tiene la capacidad de soportar. Por eso dice, si soportáis la disciplina del Señor, es como una exhortación, un regaño de parte de Dios, o una situación en cuanto a las circunstancias que estemos viviendo. Quiere decir que si la soportamos, somos hijos de Dios. Y si no la soportamos, quiere decir que desertó. Por ejemplo, en Santiago menciona, dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Soportar, por ejemplo, la tentación de robarse algo, de sacar su enojo, tal vez de abandonar a su esposa o su esposo, X. Habla de soportar. Y habla, por ejemplo, también Pablo en Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros, en amor, unos con otros. En 1 Corintios 13, del 4 al 8 dice, el amor se ha sufrido, el amor es sufrido. Y habla, cuando dice esa palabra sufrido, habla de ser paciente, habla de soportar. También dice es benigno, el amor no tiene envidia. Y como muchos tomamos estos versículos como para llevarlo al matrimonio, a la pareja.
Pero como hemos enseñado, sin embargo, no está hablando aquí del matrimonio, está hablando de la relación entre los hermanos unos con otros. Por eso dice, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se enoja. Ahora, no quiere decir que no nos podamos enojar, sí nos enojamos, pero no reaccionamos como lo hacía Saulo, respirando amenazas. Dice, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, ahí habla de soportar, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mostrando que un carácter fuerte, no para aventar cosas, sino un carácter de soportar unos con otros. Ese es el verdadero carácter fuerte. Una persona que es de carácter fuerte es aquel que sabe que su fortaleza no es de él, sino que sabe que viene del Señor, que le capacita para soportar, aguantar las adversidades, las dificultades en su trabajo, en la iglesia y en todo lugar, en su casa. Cualquiera pues, más adelante vemos cómo dice un edificio, en mis escritos tengo, un edificio puede soportar el peso por sus cimientos. ¿Se imagina que este lugar no tuviera cimientos? Y el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 nos enseña, después de que Dios expuso la palabra de Dios de las bienaventuranzas y el sermón del monte, dice la escritura así: cualquiera pues que me oye estas palabras, y estas palabras haga de cuenta que es la enseñanza de hoy, que tiene un carácter fuerte, pero que ahora lo está mostrando en su debilidad, porque la fortaleza está en mi debilidad. Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare sobremanera, el Señor permitió un mensajero de Satanás para que me abofetee las circunstancias, tal vez a través de los hijos, el matrimonio, la escasez, la enfermedad, por lo cual he rogado 3 veces y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Y Pablo dijo, ahora entiendo que en mi fortaleza, en mi debilidad, el Señor me hace fuerte. Porque la fortaleza no está de andar aventando cosas, gritando, a ver quién grita más en el matrimonio, sino el que puede soportar, el que en vez de contestar se pone a orar internamente. Cuando ve la actitud del marido o de la mujer, que sabe soportar las situaciones, no solamente en el matrimonio, en la iglesia, unos con otros. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre el fundamento que es la palabra de Dios. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque mostró su debilidad confiando en la palabra de Dios como el fundamento en su casa, en su vida. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Fue lo que le ayudó a soportar. Hay un puente muy famoso que se llama el Golden Gate, que está en San Francisco. No es porque sea el más grande o el más bonito, sino porque fue algo revolucionario para su época. Ese puente colgante, situado en la ciudad de San Francisco, está suspendido de 2 torres de 227 metros de altura, construido con acero, cables de acero, concreto, con tornillos de acero que pueden soportar los fuertes vientos alcanzados
alcanzando una flexibilidad hasta 20 pies. Déjeme se lo explico. Es un puente que lo hace soportar. Algunos dirían, ¿cómo es que puede sostenerse en la ciudad de los vientos? San Francisco se le conoce porque los vientos son muy fuertes, por eso se le conoce como la ciudad de los vientos. Pero ese puente, alguien diría o preguntaría, ¿cómo es que soporta? O es que los tornillos son de grado tan capacitados para soportar y sostener. Otros dirían, por los cables que están sosteniendo la carretera, ese puente. ¿Cómo es que pues miren, ese puente, aun cuando ha habido terremotos, se mueve así hasta 20 pies y hasta se ve como que parece como una víbora así que se mueve así? ¿Y cómo es que puede soportar eso? Alguien diría, no, es que por las torres. No son los cables, no son los tornillos, no es el concreto especial que usaron para ese puente. ¿Qué es lo que soporta eso? El peso no solamente del mismo puente, sino de toda la gente que transeúnta por ese puente. El cimiento. ¿Dónde están anclados esas torres que pueden soportar? Porque podrán ser tornillos muy buenos, un acero fuerte, el mejor, podrá ser un concreto con una flexibilidad y una capacidad de soportar peso. Sin embargo, tampoco no es el acero que está sosteniendo esas torres, porque como nos dice el Señor, si la casa no fuera cimentada sobre la roca, esta caería. Si esas torres estuvieran asentadas sobre la arena, ya hubieran caído. Pero lo que hicieron fue que excavaron, drilearon para encontrar una roca sólida, para que pudieran poner los cimientos, para que pudiera soportar el peso de las mismas torres, y evaluaron de tal manera que pudiera soportar el peso del acero, el peso de los tornillos, el peso del cable y el peso de todos los transeúntes. Soportar, hermanos. El carácter se define soportando. La fortaleza no está en gritar, hermanos, no está en respirar amenazas unos contra otros. Las torres, véanlo así: papá y mamá que está soportando a los hijos, a un hijo rebelde, a una hija rebelde, y que son movidos por vientos de doctrina, tal vez por sus emociones. Es cierto, sin las torres, ¿cómo podrían sostener ese puente, esa familia? Sin embargo, ¿qué si estuvieran entre las arenas? Dice la misma escritura que, pero hubo otro que edificó su casa sobre la arena, y vinieron vientos, y vinieron ríos, y vinieron vientos, y soplaron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Lo que nos va a hacer soportar, hermanos, unos con otros, es tener la flexibilidad unos con otros, soportándonos unos con otros. Que el carácter fuerte, cuando veas a una persona así, que es así enojón y todo, no está mostrando, esa persona simplemente está mostrando debilidad a sus circunstancias, debilidad a que no tiene ese dominio propio para poder decir no o decir sí cuando se necesite. Ejemplo nos dejó Jesús. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Nuestro mejor ejemplo para
formar un nuevo carácter es el ejemplo de Jesús, hermanos. Póngase de pie. Que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Y en intimidad esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Y en intimidad esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Tarde que temprano usted se va a enfrentar a una situación en la cual va a salir su carácter, va a salir tal vez un enojo, va a salir evidenciada que fue débil a una tentación. Permita que la justicia de Dios obre en su corazón, de que así como Pablo dijo, ahora entiendo que mientras soy más débil, entonces soy más fuerte. Así como los discípulos aprendieron de Jesús soportando, aguantando. Tal vez usted se va a ver confrontado a un enojo que lo hagan enojar. Huya de ese enojo. Huya de esa tentación. El ser cristiano habla de ser alguien radical, diferente. ¿Cómo es que vamos a mostrar esa diferencia unos con otros? Soportando. Tal vez las razones sean injustas por las cuales las cosas que le estén acusando, le estén demandando, pero usted soporte, porque fue lo que Jesús nos enseñó. Tampoco le estoy diciendo de que sea una persona débil en cuanto a actuar, no. Ese no es mi motivo, el motivo de mis palabras. El motivo de mis palabras es de que entendamos que nuestro carácter no está definido por gritar, enojarnos, como lo que traté de enseñar el enojo, sino de aguantar unos con otros, llevando al que juzga con justo juicio, aquel que nos puede demostrar que a final de cuentas la justicia de Dios no puede ser violada. Tal vez la del hombre sí. Hemos visto cómo gente delincuente comete fechorías y al otro día anda en la calle.
Pero la justicia de Dios, de esa nadie se puede escapar. Pero si nos rendimos ante Dios, Señor, ayúdame, muéstrame, ayúdame, forma un carácter nuevo en mí. Ayúdame a tener ese dominio propio, a ese enojo que tengo, a esos berrinches que hago. Ayúdame, Señor. El Señor se identifica con nosotros y quiere que nos identifiquemos con Él, porque Él soportó cualquier cosa que usted esté pasando. No, usted no le puede decir a Jesús: es que tú no sabes lo que estoy sufriendo, por lo que me dicen, por lo que me hacen. Y Jesús va a extender sus manos y va a decir: mira lo que me hicieron, mira mis pies, mete tu mano en mi costado, mira lo que me hicieron a mí. Fue experimentado en quebranto y en dolor. Usted no puede decir que usted está sufriendo más que Jesús. Y sin embargo Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él fue paciente. Dios soportó con paciencia al pueblo de Israel por más de 40 años, mostrando su misericordia. Y no pasó por alto su justicia. Al contrario, reveló su justicia en Jesucristo, depositando en Él toda la ira de Dios contra el hombre en Jesús. Y soportó, aguantó. Él dijo: Padre, si es posible que pase esta ira, que pase esta copa del dolor, esta copa de tu ira, que pase, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y Jesús soportó, aguantó. Dice que un ángel vino y le fortaleció. Ahora usted no tiene un ángel, usted tiene el mismo Dios, creador de todas las cosas, manifestado en el Espíritu Santo, que lo fortalece, que lo capacita para decir: no le contestes, no te lo robes, no te lo lleves. Para aprender de Jesús tenemos que leer de Jesús. Mi oración es de que con nuestra debilidad exaltemos la fortaleza de Jesús en nuestras vidas. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias. Oramos por el vecino. En el nombre de Cristo Jesús.